una temática súper interesante que tiene que ver, en este caso, con la ganadería, no necesariamente con la agricultura, que ha titulado Los cambios tecnológicos y ambientales en la ganadería durante el siglo XX, un estudio de la frontera mexicana. Quisiera, antes de dar inicio a darle la palabra a Reinaldo, me gustaría leer unas breves líneas con relación a su trayectoria curricular que nos permita también pues entender sus inquietudes académicas. El maestro Reinaldo de los Reyes es estudiante del doctorado en Historia por el Colegio de México. Cuenta con una licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una maestría en Estudios Regionales por el Instituto Mora. Es autor del libro La economía ganadera de Nuevo León, propiedad de la tierra, producción y mercados en la época postrevolucionaria, que se publicó en el año 2014, así como diversos artículos sobre la ganadería y el consumo de carne en México durante el siglo XX. Actualmente está desarrollando un proyecto doctoral en el que investiga el papel de la energía en la urbanización e industrialización de la Ciudad de México entre 1920 y 1970. Quisiera entonces darle la palabra a Reinaldo para que nos haga favor de presentarnos su ponencia. Adelante, Reinaldo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Y gracias a Alfredo y los demás coordinadores de este seminario que está siendo bastante exitoso y creo que sigue siendo muy prometedor con todas sus sesiones. Y gracias también a las dos comentaristas que harán el favor de compartir sus impresiones conmigo y de discutir un poco sobre este tema. A los cuatro coordinadores y los dos comentaristas son colegas muy admirados y apreciados, así que me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Voy a compartir la pantalla para presentar un poco lo que vamos a discutir hoy. Me comentan si hay algún problema. Vamos. Okay. Permítanme. Ahí estamos, perfecto, ¿verdad? Se ve muy bien, Reinaldo, gracias. Gracias. Bueno, primero comentar que el texto que da base a la presentación de hoy lo escribí hace ya muchos años, cuando era joven. Fue parte de mi tesis de maestría en estudios regionales en el Instituto Mora, que de hecho, tesis que dirigió el doctor Pureco, que está aquí presente. Y algunas partes de esa tesis las he podido discutir en varios eventos, sobre todo con historiadores económicos y agrarios. Y ahora que la releí me di cuenta de que casi no menciono en ninguna parte, al menos no en este capítulo, la idea de revolución verde. Aunque en el momento en que lo estaba escribiendo obviamente tenía presente el concepto, pero sinceramente no me pareció que fuera muy útil para explicar lo que quería explicar o lo que quería decir en ese momento. Entonces me parece interesante recuperar el texto a la luz de una discusión sobre la revolución verde. Vamos a ver qué podemos sacar de eso. Y aunque es una historia en la que trato de centrarme en cambios tecnológicos y ambientales, como muchos trabajos de la revolución verde lo hacen, no está centrada tanto ni en los científicos ni en las agencias internacionales de las que se habla tanto, y tampoco en políticas nacionales de promoción al desarrollo agrícola. Es más bien una historia de integración regional transfronteriza, que es lo que me interesaba mostrar en ese momento. Y es una historia contada básicamente a través de ciertos actores sociales que podemos llamar simplemente ganaderos, o algunos dirían rancheros, o empresarios rurales, o como le quieran llamar. Yo le llamo ganaderos. Entonces, lo que busco en este trabajo en particular es mostrar que estos cambios no fueron parte de un proceso lineal de modernización, sino que estuvieron llenos de conflictos,
de vaivenes, de resultados inesperados. Y para esto tomo como ejemplo, o tomo como caso de estudio, una región de la frontera mexicana, que es el norte de Coahuila, que colinda con Estados Unidos, y básicamente me centro en dos aspectos. Uno es la introducción de nuevo material genético en ganado bovino, y el otro es la transformación del medio ambiente como producto de esta incorporación de nuevo material genético. Básicamente hablo de los cambios producidos o para procurarle agua a los animales y para procurarles alimentos. Y lo que intento demostrar es que, dada la condición de frontera de este espacio, se volvió como una suerte de espacio experimental, digo yo, donde confluyen proyectos, intereses y problemas de ambas naciones, de Estados Unidos y México. Entonces el trabajo muestra también cómo la región no fue una simple receptora de estos cambios tecnológicos, sino que tuvo un rol activo en la adopción de esos cambios, en la adaptación de esos cambios y también en algunos aspectos en la difusión de los mismos. Entonces, para ir entrando en materia, la imagen que ven ustedes ahí en la presentación es una fotografía que tomó un periodista, un fotógrafo llamado Carl Maidans en 1937. Él fue un fotoreportero muy prestigiado en el siglo XX y en 1935 él se incorporó a la Farm Security Administration, que es esta organización que se creó en el contexto del New Deal para combatir la pobreza rural en Estados Unidos, y fue comisionado al sur de ese país para estudiar los campos algodoneros, la migración, etc. Bueno, renuncia a la Farm Security Administration, donde por cierto compartió espacio con grandes fotógrafas como Dorothy Lang, que tiene esta fotografía famosa de la madre migrante durante la Gran Depresión, etc. Renuncia a ese trabajo y se incorpora a la revista Life Magazine. Y su primera tarea es ir a Texas y encontrar historias que contar en Texas, en 1937. Él llega por ahí en febrero. Y básicamente, si uno observa sus fotografías, pues hay dos cosas que llaman su atención. Y la primera es el boom petrolero de Texas que tiene lugar en ese momento. Y la otra es lo que él describe como la última gran partida de ganado procedente de México hacia Estados Unidos. Entonces, la imagen que ustedes ven ahí no es México, es Estados Unidos, es la ciudad de Eagle Pass, Texas. Bueno, lo de ciudad lo podemos discutir, pero es el pueblo, digamos, de Eagle Pass, Texas, a donde está entrando una caravana de ganado, aproximadamente unas 1000 cabezas de ganado proveniente de México, luego de haber recorrido unos 160 kilómetros, guiado por los vaqueros que ven ahí en la foto, y me imagino que incluyendo otros que no aparecen por ahí. Entonces hay dos cosas que quiero que notemos en esta imagen, antes de seguir propiamente, y es primero que lo que evidencia en sí la fotografía es que hay un intercambio comercial importante de ganado entre México y Estados Unidos ya hacia los años 30 y que sabemos empieza por lo menos desde finales del siglo XIX. Y lo segundo, que es lo que me interesa más, es que si ponemos atención al ganado que está entrando a Estados Unidos, es todo ganado que se le conocía como ganado cara blanca o ganado Hereford, lo que evidencia también que no solo hay intercambio comercial, sino que hubo un intercambio genético, también que se extiende por lo menos a finales del 19, pero más bien principios del 20. Y ese intercambio de material genético tiene varias olas, que no vamos a abordar aquí todas, pero sí vale la pena señalar que se da durante el Porfiriato, pero se continúa durante la Revolución y continúa durante los años 20 e incluso durante la Gran Depresión. Y yo noto en mi estudio que de hecho durante los años 30 hay muchos ganaderos tejanos que llegan a México y llegan con nuevo material genético, digamos. Las razones tendrán que ver con presión sobre la tierra producto de la expansión algodonera o del boom petrolero, en fin, otras razones que no abordaremos propiamente aquí. Pero el punto es que el norte de Coahuila se llenó de estos intercambios de material genético. Ahora,
¿Qué es este espacio que estudio aquí? ¿Qué papel juega en la cadena de comercial de ganado? Básicamente, hacia mediados del siglo XX, la cadena se explicaba así: es una cadena transnacional o transfronteriza, donde el norte de México se dedicó a la cría de ganado bovino, que luego era preengordado en el sur de Estados Unidos y luego pasaba a los corrales de engorda de Oklahoma, Arkansas, etc. Esta cadena no es exactamente igual a lo largo del siglo XX, tiene algunos cambios, pero básicamente podemos entenderla así. Y lo que yo planteo, incluso, que digo un poco, quizá exagerándolo, pero digo que el ganado no es el primer agente transfronterizo que conocemos en este momento. Nos podemos remontar a los bisontes o a otros grupos humanos indígenas, nómadas o sedentarios, en fin. Hay muchos agentes transfronterizos, no solo humanos, sino también animales, que trascienden las fronteras. Trato de jugar un poco con esa idea en la tesis y en el texto en particular. Ahora, dentro de ese norte mexicano, yo me centro solo en un espacio, que es el norte de Coahuila, que es tal cual la ven aquí, es una región ganadera definida así por las autoridades mexicanas por ahí de los años 30, y es un espacio que me parece un buen lugar para estudiar lo que me interesa. Básicamente hablamos de una región semiárida que alcanza las últimas estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Por lo tanto, es la parte más seca de la Sierra Madre Oriental, digamos, y tiene muchos pequeños valles intramontanos. Quizá no se alcanza a ver muy bien en el mapa, pero hay muchos valles intramontanos que aprovechan los escurrimientos y donde se dan espacios apropiados para la cría de ganado. Y estos espacios se llenaron de ganado sobre todo durante el Porfiriato, como ya lo comentaba, luego de que se exterminaron o se desplazaron algunos grupos indígenas, se introdujeron ferrocarriles, hubo condiciones institucionales más apropiadas en cuanto a propiedad de la tierra, etc. Muchos empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, llegaron a estas tierras y invirtieron no solo en ganadería, sino en minería, aunque por ahora solo hablaré de ganadería. Y básicamente lo que quiero que vean también es que la presencia extranjera de estos ganaderos se mantuvo durante un buen tramo del siglo XX. Todavía a mediados del 20, como ven ahí en esta gráfica del 55, hay una presencia importante de estos ganaderos. Según un censo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, alrededor de 1.2 millones de hectáreas pertenecían a extranjeros, de un total de 6. Pero si nos ponemos a ver el valor de esas hectáreas, veremos que es muy superior al de las hectáreas en manos de los empresarios o los ganaderos nacionales. En fin, se mantuvieron durante un buen tramo del siglo XX. Algunos empezaron a irse a partir de los 70 con Echeverría, pero no viene el caso de discutirlo aquí. Lo que discuto en particular, me voy a ir rápido para ver estos dos puntos que menciono en el texto, es estos cambios en qué consisten. Uno es que había que cambiar el material genético del ganado mexicano si es que se quería entrar a nuevos mercados. Y esta era una preocupación tanto de las autoridades como de los ganaderos desde finales del 19. Pero introducir nuevas razas no era lo único. Perdón, me adelanté una. Introducir nuevas razas no era lo único que había que hacer. También había que adaptar las condiciones del espacio mexicano para que esas razas se adaptaran a un nuevo entorno. Y básicamente cambiar las condiciones quiere decir darle pastos y agua a ese ganado. Pongo ahí una cita que apareció en El Agricultor Mexicano, que decía que si queremos incorporarnos rápido a los nuevos mercados que buscan carne, tenemos que encontrar sementales, razas más precoces y que den mayor peso que las de nuestra raza local. Pero no es suficiente con hacer eso, sino también, decían los hermanos Escobar, hay que mejorar las condiciones de los pastos, construir potreros, abrevaderos y, en pocas palabras, producir artificialmente las condiciones para que ese ganado se adapte al entorno mexicano. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el de las razas. ¿Qué se tenía que hacer para mejorar las razas?
no era solo importar los animales, como ya dije, porque muy pronto se vio que no se adaptaban rápido, morían o no eran lo suficientemente fértiles. Entonces dieron muchos problemas. Y pronto inició una corriente un poco nacionalista, digamos, no solo en México, probablemente en toda Latinoamérica, donde algunos científicos decían que había que darle preferencia a las razas mexicanas, había que mejorar las razas mexicanas en lugar de estar importando razas extranjeras. Y yo rescato esta cita del doctor Bonansea, que menciona en un congreso en 1918, si no mal recuerdo, y empieza a decir cosas como que hay que rescatar las razas mexicanas, el orgullo de raza, conciencia plena del amor propio, de la capacidad individual y colectiva, sostener el principio que todo cuanto se produce en nuestro suelo es siempre mejor, debe ser principio de todo verdadero buen mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, hay una discusión racial que a mí me llama mucho la atención, porque creo que tiene que ver también con una transformación simbólica del ganado. Es decir, el ganado había sido visto principalmente como ese agente colonizador que llegó con los conquistadores y que facilitó el desplazamiento de los indígenas, etcétera. Pero alrededor de este momento como que empieza a atribuírsele cierto carácter nacional y se le empieza a ver o como mexicano o como criollo y se empiezan a rescatar esas virtudes del ganado llamado mexicano, ¿no? Yo menciono ahí en el texto, poco jugando, que es una suerte de ganado cósmico, como refiriéndome a la raza cósmica de Vasconcelos, diciendo que se buscaba el ganado cósmico como ese ganado donde confluyeran todas las razas y que fuera por eso mismo más fuerte que todas las demás. Pero bueno, al final no tuvieron mucho eco estas observaciones y en buena parte del norte de México, incluyendo Coahuila, los promotores del ganado criollo no tuvieron pues, mucho éxito. De hecho, me encontré por aquí, a ver si puedo poner play, este pequeño video de 1932 que dice una de las últimas partidas de ganado criollo, bueno, ahí dice Longhorn, desde México hacia Estados Unidos. Y si ustedes ven por ahí en las calles, esto debe ser Piedras Negras, el ganado está cruzando hacia Eagle Pass. No es ese ganado Hereford que veíamos en la primera imagen, es otro ganado de cuernos más largos y no sé si sea la última realmente, pero ciertamente es uno de los últimos. Ahí se puede ver cómo están cruzando el puente internacional y bueno, pasan por los baños arsenicales para curarlos de la garrapata. En fin, solo quiero que notemos una cosa más por aquí. Esto que se ve ahí es el edificio de la aduana de Piedras Negras. Y yo sé que no, Piedras Negras no es Madrid, pero piensen ustedes en las fiestas de la transhumancia que se hacen en Madrid, creo que son como por octubre, donde los rebaños de ovejas cruzan la ciudad y los fotógrafos casi siempre buscan el contraste entre los rebaños de ovejas y el edificio Metrópoli, ¿no? en el fondo. Y me llama la atención que aquí un poco se busca el mismo contraste con el edificio más bonito de toda la ciudad, que luego se quemó, ya no existe, con los rebaños de ganado criollo cruzando todavía en los años 30. Bueno, en fin, como vemos, tiempo después, esas partidas de ganado criollo van a ser reemplazadas más bien por ganado Hereford. Y bueno, no estoy seguro que esta haya sido la última, porque Maidans dice en sus memorias que fotografió la última de las grandes partidas que entraron a Estados Unidos desde México, de esta forma, digamos. Hay algunas después, pero bueno, en todo caso creo que habrán sido de las últimas. Bueno, en todo caso, si bien el Hereford llegó de Estados Unidos hacia México y luego de México se exportó otra vez a Estados Unidos, yo tomo como ejemplo otra raza de ganado para explicar un proceso inverso, que es el caso del ganado Charolais, que es de origen francés. Y al contrario, este llegó a México desde Francia, tuvo criaderos importantes en México, principalmente en Coahuila, y de ahí se empezó a exportar a Estados Unidos. No sin problemas. Me detengo mucho en el texto a explicar un poco cuáles son estos
conflictos que enfrentan diferentes actores. Y algo que señalo y me llama la atención es que al final, si bien no se dio ese ganado cósmico criollo del que hablamos, el charolé de alguna forma u otra empieza a ser visto como una especie de ganado nacional o un ganado mexicano que las autoridades empiezan a, a- a tratar de mantener en el país y prohibir su exportación a los Estados Unidos. Empieza ahí una lógica un poco distinta y trata de limitar las exportaciones, lo que provoca muchísimos problemas. De todas formas, es impresionante, según los relatos de muchos de estos ganaderos, cómo Texas, Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, particularmente Texas, se empezó a llenar pronto de este ganado mexicano, digamos, mexicano entre comillas, que cruzó de maneras inimaginables. Aunque estaba prohibido formalmente su cruce, se dice que cruzó de otras formas. Algunos señalan que en el río había ciertos vados que permitían que el ganado cruzara fácilmente, y hay otras versiones más disparatadas que dicen que incluso en avionetas cruzaban el ganado hacia Estados Unidos, que sería una especie como de el señor de los cielos, pero del ganado charolé, ¿no? En los años 50. Pero bueno, dice uno de ellos que es poco probable, pero peores cosas se han visto. Otro de los puntos que tomo es que hacia los años 50, ahí ya no solo empiezan a aparecer en el mapa este tipo de ganado europeo como el Hereford o el Charolais, sino que inicia una nueva época que es lo que yo llamo de tiempo de híbridos, porque empiezan a aparecer nuevos actores. Digo, ya estaban presentes en el país, no es que sean totalmente nuevos, pero empiezan a tener más importancia. Y aquí básicamente hay que recalcar que en el ganado bovino doméstico hay dos subespecies. Una es la Bos taurus, que es la que conocemos, la europea, más que llegó a México, digamos, desde el siglo XVI. Y la otra es la Bos indicus, que es la que ustedes ven en la imagen de la derecha, y es básicamente reconocible porque tiene una especie de joroba aquí. Entonces, mientras que el Bos taurus, que es el europeo, suele producir más carne y más leche, el Bos indicus es más rústico y es más resistente al calor y a las enfermedades. Entonces, a mediados del siglo XX empezó a hacerse mucha experimentación para tratar de tener lo mejor de las dos subespecies, digamos. La producción de carne del Bos taurus y la resistencia del Bos indicus. El Bos indicus se encontraba sobre todo en la India y había tenido un arraigo importante en Brasil. Entonces, la mayor parte del ganado que llega tanto a Estados Unidos como a México, del ganado Bos indicus, llega desde Brasil, que también es otra historia que no nos vamos a detener aquí. Solo voy a señalar que tuvo un arraigo importante en esta región de Coahuila, que fue pues, pionera en muchos sentidos en la introducción de este tipo de ganado en México. Podemos hablar del Santa Gertrudis, por ejemplo, que es una mezcla de Shorthorn y Brahman y que se reconoce de hecho como el primer ganado propiamente estadounidense porque se produce en el rancho King Ranch en Texas. Y bueno, de ahí se introduce a México, pero también está la Beefmaster, que es la que ven en la imagen, que es una cruza de Shorthorn con Brahman y Hereford con Brahman, y luego una cruza de esos dos descendientes, Braford, que es Hereford con Brahman, o Charbray, que es Charolais con Brahman. En fin, todas estas especies un poco lo que buscaban no era ya solo atender los mercados de Estados Unidos, sino ponían sus ojos cada vez más en el mercado mexicano, porque la ganadería en México ya hacia mediados del siglo XX se estaba expandiendo más en los trópicos, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, y ocupaban un tipo de ganado distinto que estos ganaderos buscaron proveer por medio de estos sementales. Bueno, pasemos ahora sí al segundo punto, que es el de no solo bastaba con importar estos animales, sino también había que procurarles un ambiente un tanto distinto, que fue básicamente a través de los abrevaderos y de nuevos pastizales. Un texto de inicios de siglo decía, reclamando un poco, que era una locura o una insensatez suponer
como lo hacían varios hacendados, que podía haber animales que prosperaran en un abandono casi absoluto, ¿no? Había la necesidad de abrir pozos, de construir represas para que el agua no faltara y cuidar los pastos, cercarlos, dividirlos, etc. No fue tarea fácil, de hecho, muy pocas veces se logró. Y las veces que se logró, regularmente se hizo por iniciativas privadas. El gobierno no tuvo mucho que ver, al parecer, en esto, al menos no en el norte. Y una de las explicaciones quizá la encontraríamos en que las agencias gubernamentales estuvieron muy preocupadas en materia de agua, digamos, por la irrigación y no tanto por la procuración de abrevaderos para los animales. O sea, estuvieron muy centrados en la agricultura, mucho más que en la ganadería, ¿no? Y esto es un reclamo que encontramos desde muy temprano, pero también ya hacia los años 70, un ingeniero de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos dice, por ejemplo, que por qué hay regiones del país donde la explotación pecuaria es lo más apropiado, pero el gobierno no la procura como debería y tratan de regar a como de lugar, ¿no? Entonces, hubo algunas de estas propiedades que fueron fragmentadas, que fueron repartidas entre ejidatarios, pero esos ejidatarios nunca recibieron el apoyo suficiente en términos de créditos o de lo que sea para poder desarrollar infraestructura para el abrevadero de los animales, ¿no? Entonces prácticamente él pinta un panorama muy triste a mediados, ya hacia los años 70 del siglo XX. Y los pocos casos de éxito que podemos encontrar son más bien de iniciativas privadas o de ganaderos con muchos recursos que pueden costeárselo por sí mismos. La otra cuestión, ya para ir cerrando, es que además de la escasez de agua de la región, pues sí tienen que de alguna forma ingeniárselas para apropiarse de los recursos necesarios para alimentar al ganado, sobre todo en tiempo de secas, ¿no? Entonces yo menciono por ahí eh, el uso del mezquite, de palma, entre otras cosas, y algo que se puso muy de moda desde principios del siglo XX y todavía lo practican muchos, es la quema de nopal, porque el nopal, que está presente en gran parte del territorio, tiene mucha agua almacenada y los animales pueden comerlo, pero tiene espinas. Entonces, para que puedan acceder a esos nopales, primero tienen que pasar por un proceso de quemado o de chamuscado, que muchas veces se hace con un tanquecito por ahí. Y esto era como cómo sobrevivir en tiempos de sequía. Hay una forma en la que podemos señalar que sí hubo una acción del gobierno para tratar de procurar alimentos a los animales, y eso fue en el incremento en la superficie cosechada del estado, que pasó de cosechar, digamos, granos básicos a cosechar cada vez más forrajes, ¿no? Y creo que esto es muy claro en esta gráfica. Todavía durante los años 50 y 60, toda la producción del norte de Coahuila es básicamente maíz y trigo. Y hacia los años 70 empiezan a hacer ya su aparición los forrajes, y en los años 80 tienen una presencia bastante amplia. Y eso es lo que algunos autores han llamado un poco bueno, algunos dicen la ganaderización de la agricultura, otros dicen la agriculturización de la ganadería. En fin, pero hay un complemento entre agricultura y ganadería que empieza a ser cada vez más importante. Y en términos ambientales, pues quizá no siempre ha sido lo más adecuado porque consume demasiada agua y es poco eficiente, digamos. Aquí está una imagen de una pradera de zacate ryegrass, que es uno de los que se introdujo en Coahuila, y un grupo de ganado Hereford pastando. Y quisiera, en el texto menciona otras cosas como que se introducen zacates como el Johnson, que empieza siendo un forraje atractivo para los ganaderos y termina siendo una plaga para muchos de estos espacios. Entonces, eso es lo que digo con que a veces muchos de estos procesos tuvieron consecuencias inesperadas. Pero también hay otros experimentos que quisiera señalar, y ya con esto cierro,
esto lo descubrí apenas hace 2, 3 días. Es una nota que salió en la revista Este País el 4 de mayo. Y lo que pasa es que uno de los ganaderos que menciono en el trabajo falleció recientemente, falleció hace unos meses, Guillermo Zuna Sáenz, que es el introductor del Beefmaster. Y al parecer él tuvo un papel muy importante en términos de conservación del espacio en este lugar. La imagen que ven a la izquierda y la que ven a la derecha son fotografías del mismo lugar exactamente, el Rancho Las Pilas en Coahuila. Si ustedes ven en la izquierda, ahí está una pileta donde hay unos animales ahí tomando agua. Y después de varios cambios que introdujo este ganadero, sobre todo respecto a nuevos pastos y a tratar de regenerar la cubierta vegetal, eh, tuvo una vida completamente distinta a este espacio. Y dice, de hecho, el título del artículo, el ranchero que criaba becerros para darle de comer a sus osos. Ustedes ven en la imagen siguiente cómo está acá con sus Beefmaster, que están ahí en unas postas para pastar, y a la derecha está ahí con unos osos. Muchos de esos ganaderos tuvieron participación en la reintroducción de algunas especies nativas que habían desaparecido hacia los años 40. Entonces ha habido ahí también un interés de algunos de ellos en la reintroducción de estas especies, y lo menciono ya nada más casi como anécdota. Estas son imágenes de Patricio Gil, el que escribe el artículo, y son todas de la misma región, no son imágenes ahí sacadas de cualquier lugar. Y podemos ver bisontes, berrendos, osos, venado cola blanca, todas especies que en los últimos años han tratado de convivir con estos ranchos ganaderos del lugar. Entonces, digo, hay otras formas en las que ha tratado de restaurarse el paisaje. Y ya para finalizar, entonces, ¿qué podríamos señalar o qué nos podría aportar un poco la discusión en el contexto de la Revolución Verde? Sinceramente no lo tengo muy claro, pero hay algo que señala Gabriela Soto en ese texto de la mesa redonda que está publicado en Agrarian History, si no me equivoco, Agricultural History, y ella dice que sería bueno empezar a ver la Revolución Verde no tanto como un proceso en el que las instituciones de desarrollo buscan ayudar o por los motivos que sea, buscan transmitir este conocimiento tecnológico, sino ver el proceso más bien como uno de circulación y de intercambio de conocimiento. Y aquí habría que poner atención en cuáles son los actores que participan en estos procesos de circulación. No nada más las agencias, no nada más los estados, sino también los ganaderos y otros actores que yo tampoco alcanzo a abordar aquí, como podrían ser los vaqueros, principalmente los vaqueros, pero también autoridades locales y otros actores que no siempre tomamos en cuenta. Y otra cosa es que la política es importante, pero no necesariamente la política a través de digamos, solo de lo institucional o no de las instituciones formales, porque hay procesos institucionales informales, digamos, que también son importantes. Yo no hablé mucho de eso aquí, pero muchos ganaderos son generales revolucionarios que mueven sus hilos en el gobierno para poder mover el ganado como ellos quieran o para poder tener acceso a recursos que otros no tienen. Entonces, esos vínculos de política informal también son importantes y habría que tomarlos en cuenta. Y la otra es pensando un poco en la periodicidad. Pues yo decía al principio que cuando escribí este texto no usé mucho el concepto de revolución verde porque no lo vi muy necesario. Entre otras cosas, porque mi marco temporal como que desbordaba el proceso de la revolución verde. Inicia desde finales del siglo XIX y continúa a lo largo del siglo XX. Lo que no quiere decir que no haya un cambio o que no haya varios cambios. Entonces, quizá la pregunta que habría que hacer es, ¿qué cambia hacia mediados del siglo XX que, a pesar de que estos ganaderos ya tenían intenciones de innovaciones tecnológicas, etcétera, ven atractivo algunos de los nuevos avances que está proponiendo la Revolución Verde tal cual? Porque sí están, pero solo creo que hace falta todavía investigarlos más. Bueno, yo lo dejaría por ahí.
y espero los comentarios de las profesoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias por tu presentación. Pues como ya lo ha mencionado el mismo Reinaldo, en esta sesión somos afortunados porque contamos con la presencia de dos comentaristas que además son reconocidas colegas especialistas en el tema de la ganadería y que yo quiero pensar que van a ser de gran utilidad sus comentarios, sobre todo para hacer más fuerte el argumento de lo que ha planteado Reinaldo o incluso para darle una perspectiva que nos permita a nosotros ampliar nuestra visión sobre el mismo fenómeno de la ganadería. Si les parece, entonces, en este caso, le daré primero la palabra a la doctora María Aparecida López para que dé sus comentarios y después le daría la palabra a la doctora Cecilia Zuleta. Pasados estos comentarios, si quieren, podemos hacer, Reinaldo, una nueva sesión, o una nueva parte, más bien una nueva intervención de tu parte, para que redondees lo que quisieras tú comentar en relación a ellos, ¿te parece? Y después abramos la discusión para todo el público. Si están de acuerdo, entonces procedemos. Permítanme primero entonces leer una pequeña reseña curricular de la doctora María Aparecida López. Ella es doctora en Historia, profesora en los departamentos Chicano and Latin American Studies e Historia de California State University en la ciudad de Fresno. Ha publicado capítulos y artículos de investigación relativos al tema de la ganadería en México y del consumo de carne en México y Brasil, entre los cuales destacan el de titulado Carne para las masas hambrientas, interconexiones del comercio del ganado vacuno en el Atlántico Norte, 1884-1914, que apareció en un libro titulado Mercados en Común, estudios sobre conexiones transnacionales, negocios y diplomacia en las Américas, siglos XIX y XX, que coordinaron ella misma y nuestra otra comentarista, la doctora María Cecilia Zuleta, que fue publicado en 2016 por el Colegio de México. También publicó Escasez, Epizotia y Experimentos Sindicales, el abasto de carne en la capital federal mexicana de 1929 a 1955, en el libro que coordinó Enriqueta Quirós titulado Integración y Desintegración del Espacio Económico Mexicano, Mercado Interno y Abastecimiento de las Carnes desde la Colonia al siglo XX, publicado por el Instituto Mora en 2017. También publicó Struggles over an Old Nasty and Inconvenient Monopoly, Municipal Slaughterhouses and the Meat Industry in the Rio de Janeiro, 1880s, 1920s, publicado en el Journal of Latin American Studies en 2015, y su libro Rio de Janeiro in the Global Meat Market, 1850s, 1930s, How Fresh and Salted Meat Arrived in the Carioca Table, que será publicada a fines de este año. Sin más, pues, entonces, le cedo la palabra, por supuesto, a la doctora María Aparecida López, y le doy la bienvenida a este seminario con todo el gusto a nombre de mis 4 colegas co-coordinadores de este seminario. Adelante, María. Muchas gracias. Gracias a ustedes por... Bueno, gracias, José, por leer los títulos enormes de mis artículos. Cuando otra persona lee, uno se da cuenta de que suena muy bien, cuando uno escribe suena espectacular, ¿verdad? Pero cuando son títulos en realidad de historiadores, muy largos y con fechas muy específicas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a los coordinadores del seminario, a mi co-comentarista, a Reinaldo. Yo debo decir que yo conozco a Reinaldo desde hace muchísimos años. Estuve buscando, Reinaldo, el primer email que me enviaste y encontré uno de los emails todavía cuando estaba haciendo tu tesis de licenciatura. Así que yo veo con muchísimo gusto que continuaste en el tema de la ganadería y ahora estás ampliando aún más con el doctorado. Bueno, en ese tono quiero decir que me parece fundamental que se lleve a cabo un trabajo y
ojalá y hagamos más trabajos, yo incluida debería dedicarme más a la cuestión de la producción ganadera en México. Yo participé hace 2 semanas, yo creo, con Reinaldo, precisamente en un congreso sobre ganadería en Guadalajara, y ahí hablamos de eso, ¿no? De la importancia de estudiar la ganadería en México, aunque yo creo que el panorama ha cambiado bastante desde mi época, cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en el colegio hace 20 años. Yo creo que las últimas décadas hemos tenido un grupo importante de trabajo sobre producción, consumo, y eso realmente me da muchísimo gusto. Yo creo que la ganadería salió de este lado oscuro, digamos, que estaba en la historiografía, por lo menos del periodo que yo estudiaba, porfiriato, inicio del siglo XX. Además, lo que me parece muy importante que hace Reinaldo, bueno, uno es como dije, estudiar la producción ganadera en sí en México. La otra cuestión tiene que ver con estudiar el mejoramiento genético, como ha dicho, en un contexto mucho más amplio, en ese sentido, diciendo respecto a varias dimensiones, 3 dimensiones específicas: el intercambio de animales en sí o la selección de las mejores especies, uno, y la cuestión ambiental en ese caso específico, como él nos mencionó, en lo que dice respecto a agua y pasto. Yo creo que en ese sentido, lo que nos presenta Reinaldo es un molde, yo diría, bastante conveniente para estudiar los fenómenos de la producción ganadera, no solo en México, pero también en otras partes. Se nota aquí la aportación de otros espacios que se han estudiado quizás antes que México. Se nota que eso está presente en el trabajo de cierta forma. Y en ese sentido, en un determinado momento, llamas a raíz de esa innovación tecnológica y ambiental, habla de la creación de nuevos paisajes ganaderos, que a mí me parece muy, muy acertado, que es esa idea de transformar la naturaleza y lo que se crea es, digamos, una segunda naturaleza. Y esa a su vez está vinculada con las necesidades del mercado y con las necesidades locales, regionales e internacionales. Y yo creo que en ese sentido el espacio de la frontera México-Estados Unidos es ideal para hacer ese tipo de estudios. No digo eso porque yo he estudiado la región, pero yo creo que es una región en la cual hay una convergencia de diferentes intereses que tienen asimetrías en lo que dice respecto al peso político, que hace mucho más interesante el estudio. Les digo eso porque hace tiempo yo publiqué un trabajo sobre el tema en el cual yo incluí Canadá. Entonces estudié Canadá, Estados Unidos y México. Y lo que es, digamos, yo no tenía esa expectativa, pero lo que sucede es que se ve un nivel de discurso armónico entre ganaderos de Estados Unidos con respecto a Canadá. Hay como que una armonía de las especies humanas y animales. Esto es un tema sobre el cual quizás deberíamos trabajar un poco más, yo incluida, mientras que el discurso con respecto a la frontera con Estados Unidos es mucho más complejo, lleno de consideraciones, no hay otra palabra mejor que decir que racistas. Sin embargo, cuando uno analiza los intercambios, digamos, que ocurren dentro de ese espacio subcontinental, uno ve cómo, pese a que México es un actor, digamos, que tiene menos peso político, en realidad eso México supo usar, dependiendo de la circunstancia, a su favor. Bueno, todo eso para decir que me parece el estudio de la ganadería en particular, el estudio de la ganadería en la frontera muy interesante. Yo considero lo que sucede en el norte de México con respecto a Estados Unidos algo similar como ocurre en América del Sur en partes de que sería Rio Grande do Sul, en Brasil, Uruguay, un poco de Argentina. Yo creo que habría, en algún momento, cuando tengamos siempre, habría que hacer un estudio continental sobre el tema. Bueno,
Entonces, todo eso para decir que yo considero que el marco que nos pone Reinaldo aquí, yo considero muy apropiado y perfecto, sobre todo para entender esos procesos después de la Segunda Guerra, que es un periodo que, sobre el cual yo no conozco mucho y al cual yo no me he dedicado mucho. Mis comentarios son muy precisos y más que cualquier cosa para que abramos el espacio para discutir y tener una perspectiva más amplia sobre el tema. Y los voy a concentrar en 3 cuestiones específicas. Uno dice respecto a ideas que yo he tenido en los últimos tiempos, a partir de mis trabajos, a partir del congreso ese que participamos, leyendo tus textos. El primer comentario entonces sobre la cuestión de la revolución industrial, mejoramiento ganadero y diferentes fases de la revolución industrial. El segundo, y tú lo mencionas, entonces por eso yo quisiera que pudieras aprofundar un poco más sobre eso cuando discutamos, dice respecto a la cuestión ganadería, mejoramiento ganadero, ganado fino y estatus. Y el tercero, yo quiero hacer unas breves comparaciones con Brasil porque me parece interesante. Bueno, con respecto a la cuestión de la revolución industrial, yo estaba leyendo tu texto y al mismo tiempo recordando textos que había leído hace tiempo para hacer mis trabajos. Y a mí, aunque estás hablando del siglo XX, ya bastante adelantado, pero yo quiero hacer eso, o sea, quiero poner el tema para que discutamos después. Me parece que hay como que un arco de la producción ganadera, si quieres, de los 2 lados del Atlántico, incluido Gran Bretaña, Estados Unidos y México por extensión, que me gustaría hablar un poco. Entonces, a la medida que yo leía tu artículo y yo estaba leyendo otro artículo para mis cosas sobre revolución industrial en Gran Bretaña, entonces me vino la idea de que estamos hablando entonces de un proceso mucho más largo, el mejoramiento ganadero que se inicia en Gran Bretaña, que tú lo mencionas, es una nota de pie de página, yo lo pondría en el texto, pero pues no hacerme caso, que tú lo mencionas. Entonces es algo que está totalmente vinculado con los productores estadounidenses, digamos, fines del 18, inicio del 19. Es la revolución industrial en el campo, si quieres. Por un lado, yo creo que esa es una cuestión que es muy importante. Estados Unidos hace parte de eso porque importa ganado vacuno para mejoramiento del ganado de rebaño nacional, y México, por extensión, en un segundo momento también va a ser parte de todo ese proceso, que es muy fascinante la forma como se hace la difusión. Podemos hablar de eso en otro momento también con respecto a Canadá y México. En el otro lado del arco es ya que yo diría fines del siglo XIX, principios del XX, que es la introducción y la invención, digamos, de las empacadoras de carne. Entonces, nosotros como humanos, por lo menos en ese lado del Atlántico, de los 2 lados, pasamos de crear las condiciones para engordar los animales, para hacer los animales que engorden y en el mejor tiempo posible, a un estagio en el cual nosotros llegamos al punto en que, eso en el caso de las empacadoras, en que cuál es la mejor forma de deshacerse de ese animal o desensamblar, digamos, ese animal, como se usa, es un término que se usa aquí cuando se habla de las empacadoras de carne de Estados Unidos. Entonces, me pareció muy interesante pensar en que el mejoramiento genético que describes para el siglo XX mexicano, y que lo mismo se puede ver en Brasil, en otras partes también, es parte de diferentes fases, digamos, de ese amplio, larga duración de esa revolución industrial con respecto a los animales también. Otro punto que yo creo que es muy importante, y tú lo mencionas en el trabajo seguido, dice respecto a la cuestión del aumento de cómo los argumentos a favor del aumento de la productividad ganadera están vinculadas también con los argumentos a favor del progreso material y moral de la sociedad. De nuevo, para mis estudios he visto cómo, y eso para Brasil, cómo la discusión acerca de la mejor forma de mejorar el ganado criollo brasileño se daba
en consonancia con cuestiones raciales también acerca de la población brasileña en el mismo contexto. Yo voy a hablar sobre eso más al final. Pero estaba leyendo un artículo, después si quieren puedo pasar la referencia, no recuerdo ahora, que dice lo siguiente. Es básicamente que una sociedad que alcanza desarrollo industrial tiene también que mejorar sus animales. ¿Por qué? Y ahí cito, animales inferiores, que son animales anónimos, no son esos elegantes que van a las ferias, son el resultado de seres humanos inferiores. Y ninguno de los dos, es decir, humanos inferiores y animales inferiores, tiene lugar en una sociedad que está en fase de desarrollo industrial. Y eso yo creo que me parece va muy bien para el México ya en ese periodo del siglo XX. Y ¿cuál es la mejor forma con respecto a la naturaleza, por lo tanto, de demostrar eso? Es a través de la manipulación de los cuerpos de los animales y la creación de eso que yo mencioné anteriormente, que estoy llamando aquí, que otros autores lo han hecho, no es mi invención, esa segunda naturaleza. Bueno, termino mi punto 1, mi punto 2. La cuestión del estatus me parece fascinante y yo me acuerdo que en una ocasión presentando mis trabajos sobre Brasil, yo estaba hablando del consumo de carne en la ciudad de Río de Janeiro y yo hablé de gusto, de taste. Entonces me preguntaron, bueno, ¿cómo es que ves taste en las fuentes? Y en ese momento realmente no sé, todavía no sé muy bien cómo ver, pero ¿cómo es que define que es un buen gusto versus un mal gusto, ¿verdad? Yo creo que eso de una forma se relaciona con esa cuestión del estatus en el proceso en el cual esos ganaderos mexicanos, brasileños, uruguayos, argentinos están mejorando sus animales, estadounidenses también están mejorando sus animales. Es decir, es estatus para los dueños de los animales, es estatus de los propios animales. Hay escuelas y escuelas de cómo, en el siglo XIX, de cómo pintar adecuadamente a los animales que británicos que llegaban a Estados Unidos y cómo ellos podían evaluar si era, no sé, adecuado o no un animal. Entonces hay toda una cuestión de la estética que yo creo que también se vincula con el asunto de que el animal que es de superior calidad. Y finalmente hay una cuestión de estatus de las sociedades o de las naciones, mejor diciendo, que son las que hacen esos experimentos. Entonces hay permea en esas discusiones y uno ve, pues, yo diría que en las discusiones de los veterinarios del contexto, en las discusiones de los propios ganaderos, los boletines de sociedad agrícola y cómo esos individuos la disputa es una disputa también por mostrar cuál es la sociedad más desarrollada, cuál es la mejor forma de, por lo tanto, mejorar a sus animales. Como dices tú muy claramente, en México en un primer momento no son las necesidades cárnicas de consumo locales los que van a definir esa intención de sus ganaderos de mejorar sus animales, sino más bien el interés o más bien el vínculo con Estados Unidos, como tú muy bien has demostrado. Yo me acordé de ese mapa, que si no me equivoco, corrige si yo estoy mal, estaba en tu tesis en que muestra la región de cría, engorda y engorda. Bueno. Y finalmente, aún con respecto a la cuestión del estatus, yo creo que está el aspecto de diseminar la identidad de esos animales. Yo hacía referencia hace un minuto a esas escuelas de dibujos para mostrar cuáles son los animales más adecuados o no. Yo creo, y en realidad no sé, te lo pongo como pregunta para que discutamos. Yo creo que la cuestión del Charolais, como que mencionas, quizás se vincule un poco con esa cuestión de estatus y dices, se convirtió en un asunto de Estado y me parece que tiene que ver con un asunto también de salvaguardar riquezas nacionales y es un estatus y se convirtió interesantemente en un ganado que representaría la nacionalidad mexicana. Entonces, la necesidad de salvaguardar lo que son las riquezas nacionales, eso me parece muy interesante.
Para terminar, que yo ya hablé bastante, yo voy a hacer algunos paralelos con las similitudes que yo veo en la discusión que pasa en México con lo que sucede en Brasil. Bueno, como Reinaldo mencionó y como ustedes saben, el mejoramiento del ganado brasileño, que también ocurre bajo las circunstancias similares, fines del 19, principios del 20, hay una discusión bastante fuerte en Brasil. Por un lado está el ganado cebú, que Reinaldo ya mencionó y explicó cuáles son las ventajas, sobre todo para terrenos tropicales. 25% del terreno brasileño es tropical, por un lado, y por otro lado están los ganaderos que abogaban por ganado europeo. No hay, o sea, la discusión en Brasil es muy clara y muy definida, tal y cual les digo, no hay medios términos. Ganaderos hechos políticos, políticos hechos ganaderos, van claramente a decir en la prensa y en las publicaciones especializadas. Uno de ellos, que es de São Paulo, del estado de São Paulo, dice muy claramente: el ganado criollo brasileño y los brasileños, nosotros pertenecemos o somos descendientes de la raza europea. Los brasileños del centro, sería Minas Gerais, partes de Río de Janeiro, Mato Grosso. Los brasileños están encantados con ese ídolo hindú que no va a funcionar para nada. Bueno, resultó que el ganado que digamos que fue utilizado como base para el mejoramiento de la gran mayoría de la población ganadera brasileña fue el ganado cebú, pero la discusión fue extremadamente intensa, racializada, como les dije. Pero ¿cuáles son los puntos ahí de similitud? Además de la cuestión de la discusión, se decía que a la medida que si se importara el cebú, que digamos la primera generación de cruces eran buenas, pero que con el tiempo el ganado se degeneraba. Otro punto era que el ganado, la carne del cebú era dura, no se congelaba fácilmente porque no tenía suficientemente grasa, entre otras cuestiones. Bueno, la cuestión aquí básicamente es que todo lo que se describe como lo equivocado, digamos, de la forma como esos ganaderos que introdujeron el cebú estaban intentando hacer, lo equivocado es que en realidad la carne o la forma como se estaba mejorando ese ganado no correspondía al ideal del europeo, de lo que se hacía en Europa y en Estados Unidos. Habiendo dicho eso, parte de Estados Unidos, porque en otros lados de Estados Unidos se introdujo otro tipo de ganado también. Entonces, eso yo creo que casa, y con eso yo termino, ya hablé demasiado, yo creo que casa con ese asunto de esa transformación de los cuerpos de los animales para agradar a ciertos mercados en ciertos contextos muy específicos. Por eso me parece muy, muy acertado que al final de tu plática menciones la cuestión de la periodización. Yo creo que sí sería fundamental que hiciéramos no solo una nueva periodización, pero también una nueva geografía. Como yo mencionaba, esos experimentos y esas mejorías, ellas son regionales más que nacionales. Entonces, si borráramos las fronteras y se hiciéramos mapas de estos intercambios, de esos mejoramientos, yo creo que en el ámbito regional, yo creo que todos nosotros aprenderíamos bastante. Gracias y muy feliz de estar en la compañía de ustedes, de comentar tu texto, Reinaldo. Gracias. Muchas gracias, doctora López. Gracias por sus comentarios. Y justo precisamente ahora le doy la palabra a la doctora María Cecilia Zuleta, pero antes permítanme leer unas notas con relación a su currículum. La doctora María Cecilia Zuleta, ella es historiadora latinoamericanista, estudió en la Universidad de La Plata, en Argentina, también en el Colegio de México, donde es profesora, investigadora. Sus campos de especialidad son la historia agraria de México, América Latina, específicamente la historia de los cultivos y la historia del petróleo y la energía. En historia agraria ha publicado de cultivos y contribuciones, agricultura y hacienda pública estatal, la época de la prosperidad en Morelos y Yucatán, 1870-1910,
publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa en 2006. Recientemente el dossier Laboratorios de Cambio Agrario, Tecnología, Ciencia en la Agricultura, en la revista Historia Mexicana del Colegio de México, en el número de julio-septiembre de 2020. Cabe mencionar que también está de próxima publicación el volumen colectivo que coordina, junto con uno de los coordinadores de este seminario, Nezahualcóyotl Gutiérrez, un texto titulado, o que se titulará Las nuevas cosechas, estudios agrarios del Centro de Estudios Históricos, Actores, Fronteras Productivas y Cambio Agrarios, siglos XVII al XX, por el propio, que se publicará por el propio Colegio de México. Pues ahora sí, Cecilia, te cedo la palabra. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en este seminario para comentar el texto de Reinaldo. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario, es un gusto porque somos colegas muy cercanos, muchos de los que estamos aquí, y organizadores, y además le felicito por este seminario tan auspicioso. Es un gusto y un honor. Bueno, yo voy a ser muy breve, tengo muchísimos puntos para comentar, pero en primer lugar me gustaría señalar que mi perspectiva de acercamiento a la lectura del texto de Reinaldo está no, digamos, cimentada en la historia de la ganadería, como la doctora López, que me antecedió, sino más bien una visión más general de la historia agraria y sobre todo de la historia agraria mexicana. Sin duda coincido con la profesora López de que este tema de la ganadería, que ella y Reinaldo tanto han estudiado, es como uno de los grandes problemas de la historia agraria de todo el continente, y que, bueno, ya desde hace más de medio siglo se viene insistiendo con la necesidad de estudios comparados y de una visión de largo alcance en el tiempo de las transformaciones de la ganadería americana en su contexto global. Y creo que este texto participa de ese impulso que ha tenido distintos momentos, empezando por mucho más atrás, como decir, hasta Silvio Zavala, después Machado, y la propia María López y mis colegas rioplatenses y brasileños que han trabajado mucho temas de ganadería. Pero yo veo muchos elementos de innovación en el trabajo de Reinaldo, y me gustaría hablar de ellos, pero me quisiera centrar sobre todo en la Revolución Verde, que es lo que motiva este seminario. Entonces, en lo general, visto desde la historia agraria, creo que el trabajo de Reinaldo, así como lo hizo ver la comentarista anterior, es un trabajo en donde converge, o sea, es un lugar de cruce, es modélico en cierta medida, porque converge la historia ambiental, la historia económica, la historia de la ganadería como una historia que dialoga con ambos campos disciplinarios, de la historia económica y de la historia ambiental, una historia de la tecnología, en donde además la centralidad está puesta en los seres vivos, animales y plantas. Entonces, podríamos decir que es una historia centrada en animales, pero yo creo que además nos arroja mucha luz sobre otros seres vivos, como las plantas, específicamente el tema de los forrajes y las pasturas. Aquellas que son nativas, que quizás algunas son muy aptas para la alimentación del ganado y otras no tanto, como las arbustivas. Entonces, un aspecto que me parece central en toda la trayectoria de Reinaldo, pero sobre todo se hace visible en este trabajo, es cómo pensar en una historia de la expansión ganadera y de la producción de la ganadería como un fenómeno de naturaleza económica, pero también un fenómeno de naturaleza biológica.
y que rompe con esas visiones, como dicen los colegas colombianos, esas visiones sociológicas de la historia agraria, que hacen, digamos, enfocan muy fuertemente en la expansión ganadera como una expansión territorial, y una expansión territorial de poblamiento y de un poder terrateniente, del poder de la élite ganadera. Es decir, parecería que primero hay una frontera animal ¿no? Retrotrayéndonos a Chevalier en este caso, ¿sí? Y esa frontera precede a los pobladores humanos. Y Reinaldo nos muestra una aproximación muy distante de estos lugares comunes. Por empezar, el ganado se mueve y rompe espacios fronterizos políticos y linderos territoriales, pero también conecta distintos paisajes ganaderos que tienen complementariedad. Lo mismo ocurre con la circulación de pastos y pasturas. Me parece que los puntos que más corresponde a este seminario de la Revolución Verde, como bien lo señaló Reinaldo, tienen que ver con varios aspectos. Por un lado, el lugar del conocimiento científico y tecnológico en la producción ganadera y en la temporalidad en la que estamos discutiendo la Revolución Verde. Por el otro lado, creo que las contribuciones específicas a este punto del lugar del conocimiento científico, del conocimiento tecnológico, del texto de Reinaldo, nos permiten, digamos, subrayar la necesidad de enfocar en otros actores, como él muy bien señaló, que no son aquellos sobre los que discutimos más, que es el Estado, las instituciones, los organismos internacionales y sobre todo las instituciones, organizaciones filantrópicas. En el texto, al lado de los animales, los actores principales son los empresarios. Creo que la pregunta clave aquí es esta que Reinaldo formuló al final de su exposición. ¿Qué cambió a mediados del siglo XX en relación al antes? Que nos pueda explicar este proceso de industrialización de la ganadería. Creo que en ese sentido, no solo tenemos que pensar en los empresarios, sino en todo el universo social de la producción. Y creo que Reinaldo mostraba en sus imágenes a estos vaqueros que van conduciendo a estos ganados, ¿sí? Pero tampoco hemos enfocado en otros actores como aquellos que ofrecen servicios para el mejoramiento del ganado. Y esto concierne muy directamente a las discusiones de la Revolución Verde. Y son puntualmente aquellos servicios que servicios comerciales que ofrecen a la venta productos biológicos y químicos, biológicos como vacunas, químicos como los baños, las infusiones, los rociamientos para la salud animal, ¿sí? Que son además algunos parte de normativas sanitarias que se deben ir construyendo y que si bien se puede rastrear su historicidad hasta principios del siglo XX, lo que concierne a esta relación de este ganado norteamericano que circula por la frontera de México-Estados Unidos, sino además que precisamente a mediados de siglo y en el contexto de
fenómeno de la Revolución Verde se va a reformular y se van a plantear códigos que, además de los regionales y bilaterales, son normativas transnacionales a escala global, ¿sí? En buena medida, departamentos de salud animal de los organismos de Naciones Unidas. Y sabemos muy poco acerca de la oferta de vacunas. Las vacunas no son una innovación de la Revolución Verde, pero digamos, hay una serie, un conjunto de innovaciones que desconocemos, la inseminación artificial, ¿sí? Y las hormonas, que se le van con los que se van a nutrir, se va a complementar la nutrición de los animales. Entonces, me parece que desde el campo de los estudios de la Revolución Verde, tanto profundizar en los elementos químicos que contribuyen a la mejor alimentación de estos ganados que se van mejorando a mediados del siglo XX y hasta prácticamente el último tercio del siglo XX, y al mismo tiempo todos los insumos químicos que contribuyen a la salud animal y a la sanidad animal, merecen más atención. Y además corresponden a una cadena de negocios que es no solo local, sino transnacional. Sabemos muy poco de estas cadenas de negocios locales, ¿sí? que requieren de expertos, de veterinarios. Tampoco sabemos, o por lo menos no tenemos muchos estudios que nos permitan conocer qué tanto hizo el Estado y cómo convergió o divergió, o sea, apartó de la dinámica empresarial en este sentido para ofrecer estos insumos básicos químicos para tanto la alimentación como la salud animal. Esto, digamos, en complemento a algo que señaló Reinaldo, que los esfuerzos, digamos, fracasados del Estado para impulsar la ganadería ejidal. La pregunta que me haría sería, bueno, en términos de aranceles, en términos de exenciones fiscales, en términos de si los bancos de crédito ofrecían facilidades para la adquisición de estos insumos por parte de los ganaderos, o si estamos, en este caso que Reinaldo estudia, en una cadena muy transnacionalizada de estos insumos. Ahora, también nos lo mostró Reinaldo, y creo que esto es algo bien importante, con las necesidades que el mejoramiento animal trae para, digamos, contar con una serie de insumos conexos que no son indispensables, pero que son muy importantes. Por ejemplo, el caso de las gasolina o diésel que se emplea para quemar con lanzallamas alimentos nativos del terreno, que no vienen, no son importados, ¿sí? Como los nopales. Y me parece que en ese sentido tenemos un ancho campo para conectar estos procesos que son de la ganadería, o sea, que son agrarios, con los procesos que tienen que ver con las industrias extractivas y toda su cadena de producción. Bueno, otro aspecto que quisiera resaltar tiene que ver también con, y allí me parece que nos enfrentamos al problema de la circulación de las plantas y de la aclimatación de plantas que proceden de otras latitudes, pero también del mejoramiento de las plantas nativas. Me refiero a los pastos y a los forrajes.
Yo creo que el trabajo de Reinaldo ofrece mucho para mostrarnos cómo si las pasturas y la calidad de las pasturas son un requerimiento indispensable para la cría de ganado, ello se hace una necesidad más extrema en una zona con un ambiente como el que nos explica, ¿no? de gran aridez, donde los pastos no son tan abundantes y que son estacionales. Creo que el trabajo comienza por marcar esa estacionalidad de la oferta de agua que beneficia a toda la producción ganadera y por supuesto a los pastos y a los arbustos propios del medio, pero pierde un poco el lugar de la del clima y las estaciones en esta producción ganadera y cómo los empresarios ganaderos se organizaron para controlar esos efectos de la naturaleza. Creo que no solo hay más que estudiar que la oferta de aguas. Y en lo que concierne a los pastos, me parece que hay muchas luces en el texto de Reinaldo que dejan muchas preguntas. Una de las luces más interesantes, que alguna vez lo había alcanzado a ver, pero esas cosas que cuando uno ve las fuentes pero no tiene las preguntas, ¿no? Y es necesario el diálogo con los colegas para que a uno le nazcan las preguntas. Me llamó tanto la atención la larga temporalidad de la investigación en los pastos, y en los pastos nativos. Es decir, desde fin del siglo XIX, los agrónomos mexicanos están escribiendo sobre los distintos pastos. Y ese es el caso de Zacate Johnson, que bueno, que no es nativo, que se aclimata, ¿sí? Que como bien explicó él, pasa de ser una ventana de oportunidad a ser una plaga, ¿no? Entonces, me parece que como campo para los estudios de la Revolución Verde, enfocar la atención en investigaciones sobre cómo en el contexto de la Revolución Verde se investigó y se desarrollaron variedades nuevas de pasturas aclimatadas y de forrajes aclimatados a los requerimientos de esta zona y de otras zonas del país que están más estudiadas, como la ganadería en los trópicos. Finalmente, es muy notable leer el texto de Reinaldo pensando que hace 20 años se publicó exactamente Historia Ambiental de la Ganadería en México, que es una obra que no solo abarca México, también hay estudios sobre la Patagonia, ¿sí? Me parece que eso es una asignatura pendiente de los estudios de la Revolución Verde, los forrajes y las pasturas. Y por último, creo que este énfasis en el animal y la nutrición del animal como parte fundamental de su mejoramiento nos pone, nos obliga a observar un proceso que fue concomitante a la Revolución Verde y que se relaciona a procesos de cambio radical en las industrias alimentarias. Y sobre todo para humanos, pero también para la ganadería intensiva, es decir, los alimentos para ganado, para animales de cría, para cerdos, aves. Esto creo que es fundamental si lo pensamos en relación a las industrias de granja, ¿sí? Y a la cría de aves de corral y desarrollo de una industria de producción de pollo y huevos para mesa, para consumo de mesa, de las ciudades del México moderno. Y creo que esto es muy importante, está vinculado estrechamente con la ganadería, en tanto a que implica un mercado, como bien lo señala Reinaldo, un mercado
nacional para en creciente expansión para los productos cárnicos y, aunque no lo menciona él, para los lácteos, sí, un cambio que va acompañado por un impulso a cambio de dieta, una modificación o transformación de la composición dietaria a una ingesta mayor de proteínas. Entonces, me pareció fascinante estas metáforas que expuso la doctora López en relación al animal y el humano, y todos teníamos que comer mejor, ¿sí? Dietas balanceadas, dietas industrialmente preparadas y medidas, ¿sí? Para generar mejores rendimientos biológicos y productivos en animales y humanos. Y sin embargo, no dejo de pensar en que el alimento con pastas oleaginosas del ganado norteño se remonta muy atrás, a los años 90, y la expansión del cultivo algodonero en la región lagunera y en otras zonas del norte del país. Entonces, creo que pensar en el momento, la circunstancia, la coyuntura en la que estos cambios que Reinaldo nos expone y cómo se relacionan entre sí de una forma que no necesariamente es causal, sino yo pensaría que hay más una interconexión de red, ¿sí? Y que, por lo tanto, esto refuerza el argumento de que hay mucho cambio, que los planes no son los que tenemos que estudiar, sino realmente los resultados inesperados, ¿no? Las transformaciones que no están en un modelo, y creo que el trabajo de Reinaldo pone un cierto desafío al modelo de la revolución verde vista desde solo la agricultura. Nos exige a pensar en una interrelación con otras áreas de la producción, ¿sí? De las industrias extractivas y de las industrias alimentarias. Y por último, me parece que si uno piensa que México en 1960 tenía aproximadamente, tomando datos dos autores, 18 millones de cabezas de ganado bovino, y en 1980 tenía alcanzaba los 40 millones de cabezas de bovinos, y que en esa expansión impresionante se dio sobre todo en otra área fronteriza, que yo quiero pensar transfronteriza, no igual, sino con otras dinámicas transfronterizas, como el trópico húmedo y la frontera sur, ¿sí? La zona de mayor expansión ganadera en el periodo último de que trabaja Reinaldo fue precisamente, bueno, más que Tabasco, sobre todo Chiapas, y esa circulación de animales, conocimientos, trabajadores, vaqueros, se dio también en esa frontera sur. Y creo que cuando pensamos en la Revolución Verde, y bueno, Diana ha trabajado y otros han trabajado esta relación y circulación de conocimientos entre México y Centroamérica, se nos abre un campo también pensando en las pasturas y en los alimentos y en los ganados. Bueno, eso es todo. Gracias. Tengo muchas más preguntas, pero no hay tiempo. Muchas gracias, doctora Zuleta, por sus comentarios. Pues, Reinaldo, menuda tarea la de tratar de enfrentar a tus dos comentaristas en términos académicos con relación a tu tema. Por favor, unos 10 minutos, Reinaldo. No, hombre, es demasiado. De hecho, Perfecto. prefiero ignorar muchos de sus cuestionamientos. No, no es cierto. No puedo contestar todo, obviamente. Solo voy a señalar 2 o 3 cuestiones que me llamaron la atención, y las demás pues las dejaremos para comentar en otro momento y seguir dialogando. Y respecto a lo que comentaba
la doctora López, bueno, un punto con el que quisiera empezar es lo de la revolución industrial, Gran Bretaña, etc. Y solo señalar que sí, los intereses por el mejoramiento genético para la exportación de ganado en México empiezan no en relación con Estados Unidos, sino en relación con Gran Bretaña, como lo mencionamos. La historia de Gran Bretaña en esto es fascinante. Yo cito ahí el libro de Harriet Ridbo, donde menciona cómo se da ese proceso, y sí, me encantó. Yo hubiera puesto páginas sobre esto y lo terminé dejando en una nota al pie que creo que se puede recuperar mejor, pero sí, sin duda, y hay gran parte de lo que se debe explorar. Y si uno lee los escritos de los ganaderos o de los funcionarios mexicanos de finales del 19 o principios del 20, están volteando a ver hacia Gran Bretaña. Matías Romero dice, tenemos que mejorar nuestro ganado porque el mercado británico necesita de carne, y toda esa demanda la está cubriendo Estados Unidos, y México debe participar también para cubrir esa demanda de carne. Digo, pensando en el ganado como otro producto de exportación mexicano, ¿no?, que contribuyera a la economía de exportación mexicana. Y en cuanto a los ganaderos, se dice, no solo hay que importar razas británicas, y hay que importar su conocimiento, etcétera, no hay que importar sus formas de hacer las cosas y tal. Y luego se meten los estadounidenses y dicen, no, los estadounidenses empiezan a cubrir ese espacio o esa relación México-Gran Bretaña, como sucede en otras relaciones de inversiones, etcétera, también empieza a desplazarse hacia México-Estados Unidos. Y las importaciones dejan de ser de Gran Bretaña, empiezan a ser de Estados Unidos, y las exportaciones casi nunca llegan a Gran Bretaña, y más bien empiezan a dirigirse al mercado estadounidense. Pero bueno, es algo en lo que se podría poner más énfasis. Creo que es muy, muy interesante. Y incluso derivado de eso y de las observaciones que hace Ridbo también en su libro, se pueden sacar muchas conclusiones respecto a la relación entre animales y estatus, ¿no? Y en efecto, creo que en el siglo XIX hay esta intención de administrar mejor la naturaleza y las poblaciones. O sea, hay un interés como de darle cierta racionalidad, o de atribuir cierta lógica a la naturaleza y a los seres humanos, que es una lógica más bien humana, ¿no? En donde se impregnan los valores humanos en esas, a través de esos intereses. Y otro punto que quisiera rescatar respecto al ganado charolais y esta idea de salvaguardar la riqueza nacional, sí tiene que ver con eso, y es algo que también está presente cuando se discute la cuestión del ganado criollo. El ganado criollo visto también como una riqueza nacional que debe ser protegida y debe ser impulsada, considerado así por algunos, ¿no? Incluso ahí hay una idea también de esa riqueza nacional, que es una riqueza natural, asociada a la idea de lo femenino también. Porque cuando se habla del ganado criollo, dice, hay que cuidar a nuestro ganado nacional como si fuera una doncella, etcétera, ¿no? Entonces, esa asociación de la naturaleza como lo femenino y la capacidad de transformación o de mejoramiento a través de lo racional como la parte masculina de esa ingeniería social sobre lo natural, ¿no? Creo que eso también es interesante de destacar. Sí, creo también que nos ayudaría pensar en nuevas periodizaciones y nuevas geografías de estos procesos. Digo, simplemente el trabajo que ha hecho usted, y un poco el que he hecho yo también, de pensar al menos una parte de México como parte de Norteamérica, no siempre como parte de América Latina, o como un espacio que está en medio de las dos, o como una gran región, etcétera. Creo que al menos plantea preguntas o problemas para otras interpretaciones, ¿no? Entonces, más bien hay que estar abierto a que ciertos procesos obedecen a lógicas geográficas distintas. Y bueno, sí, lo dejaría ahí. Y respecto a los comentarios de la doctora Zuleta, también agradezco mucho.
Quizá lo que comentó al final me parece rescatable en el sentido de que hace falta mucha investigación. Partiendo de la pregunta que hace, ¿qué cambió a mediados del siglo XX para que a pesar de que este interés estuviera ahí, hubiera ciertas cosas que llamaran la atención de estos ganaderos? Obviamente pasan muchas cosas, hay cambios alimentarios, hay nuevos mercados, etcétera, ¿no? Lo que ya usted también habló un poco. Pero lo que señala al final creo que es algo que debemos rescatar, la integración entre agricultura y ganadería, y no solo ganadería bovina, sino la cría de cerdos, de aves, etcétera. Porque si vemos, por ejemplo, el consumo de carne en Estados Unidos, el consumo de carne bovina per cápita, si no me equivoco, toca su máximo por ahí de los años 70. Entonces, así casi como el petróleo también en los Estados Unidos tiene un pico en los años 70, el consumo de carne de res también tiene un pico en los años 70 y luego empieza a desplazarse y empieza a bajar y empieza a subir otro tipo de consumos de aves, sobre todo de aves, también de cerdo. Pero ciertamente no podríamos entender ninguno de estos cambios en la ganadería sin los grandes aumentos en la productividad agrícola, particularmente en la agricultura, en los cultivos forrajeros, ¿no? Que están muy integrados a esta nueva cría de ganado. Sobre otro punto que me llamó la atención en sus comentarios es sobre la ganadería ejidal, que ciertamente yo no estudio y hace falta poner más atención sobre ello. ¿Qué créditos tenían? ¿Qué apoyos gubernamentales tenían? Pero también cómo estaban integrados estos ganaderos ejidales a la ganadería de los grandes ganaderos de la región. Porque muchas veces quizás las grandes exportaciones de estos grandes ganaderos tenían un componente ejidal ahí oculto, ¿no? O sea, muchas veces hubo repartición de sus ranchos, pasaron a manos de ejidatarios, pero esos ejidatarios en la práctica siguieron siendo los vaqueros de los grandes ganaderos. Claro, y como lo muestran esto para Sonora, Camujeli, y para el Trópico Seco, Eric Leonard. Y sí, Sí, exactamente. es algo que hay que... Sí, seguramente acá pasaba algo muy similar que no he estudiado. Incluso que también lo estudian un poco ellos, los créditos a estos ganaderos ejidales probablemente no vengan del gobierno ni mucho menos de bancos, vienen de los ganaderos grandes, ¿sí? Que no siempre son en dinero, pueden ser en especie también, pero bueno, eso es otro tema. Lo de la estacionalidad sí es también algo que hay que considerar, tanto en lluvias como en movimiento de animales, etcétera. Y sí, bueno, ya lo dejaría ahí. Coincido también que no hemos estudiado suficiente la cuestión de los servicios técnicos para el ganado, la cuestión de la inseminación, las vacunas, la conexión de muchos de estos ganaderos con profesores o alumnos de las universidades agrícolas regionales, también es algo que hay que considerar. Y bueno, lo dejaría ahí. Gracias. Gracias, Reinaldo. Gracias, Reinaldo. Pues miren, estamos sobre el tiempo. Prácticamente creo que habría oportunidad de parte del público. No sé si alguien quisiera plantear una pregunta, máximo dos, para que pudiésemos avanzar, incluso ir cerrando la sesión. No sé si hay alguna pregunta del público. Netza, por favor, quizá con tu pregunta podríamos cerrar a lo mejor la sesión. Adelante, Netza. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades a Reinaldo por la presentación y también a las dos comentaristas. Bueno, yo solamente tengo dos comentarios con relación al trabajo de Reinaldo.
si bien es cierto, como dice Reinaldo, y en realidad son dos comentarios y una pregunta. La Revolución Verde parece que no está en la narrativa que nos cuenta, que construye. Sin embargo, me parece que, decía la doctora Zuleta, había que hacer periodizaciones y geografías. Me parece que también habría que tomar en cuenta otros tiempos que están corriendo al parejo de lo que nos estás contando y que tiene que ver con las gentes que se mueven quizá en esa geografía, en otras que están por construirse. Y me refiero, por ejemplo, a las otras funciones que están cumpliendo agentes que están en tu relato. En otros procesos de, digamos, de mejoramiento genético del ganado y su integración con los mercados de forrajes, lo que se puede ver es que esos mismos empresarios empiezan a hacer también, a vender fármacos, hormonas, etcétera, y se convierten en los vínculos o en los engarces con esa otra dimensión científica, quizá también con otros agentes veterinarios que ya dan asistencia técnica, y creo que eso tiene que ver mucho con lo que pregunta que tú planteabas, ¿qué cambió? Quizá más bien cambiaron los agentes, ¿no? En relación a las funciones que están cumpliendo y en cómo funcionan como enlaces con otro tipo de tiempos, trayectorias y geografías, que bien no están ahí, y me parece que no están ahí un poco porque la propia narrativa, a mí, de mi modo de ver, está un poco concentrada en el paisaje, y es que al final de cuentas vemos una geografía, digamos, transfronteriza, pero un poco me parece en esa cuestión o en esa narrativa del paisaje faltan otras funciones que están cumpliendo agentes que de hecho están ahí. Por ejemplo, también, y viéndome hacia atrás, los militares y la función que no solamente tiene el espacio como espacio experimental, la región, sino sus propias unidades productivas, ¿no? En donde, valiéndose quizá de dinero público, qué sé yo, de sus rentas, están haciendo esas funciones de engases. Entonces, quizá no habría más que empezar a ver, digamos, otras funciones de esos agentes, esos trasfondos, y ver sus engarces hacia afuera desde otro tipo de perspectiva. Por otro lado, también me parece muy importante la cuestión de la inseminación, porque se habla de lo genético, pero en una parte de tu relato me mostrabas que, digo, del texto, cómo era muy difícil en un principio llevar al semental que podía morir, ¿no? Antes de que pasara. En cambio, la inseminación lo que permite es desarticular, ¿no? Al crear mercados de semen, mercados genéticos, y por lo tanto hacer mucho más eficiente, ¿no? Es decir, ya no tienes que llevar al semental, ahora simplemente accedes al tipo de genes que están en los mercados genéticos. Entonces, en ese sentido, yo nada más te formularía una única pregunta, que es si es, digamos, en tus fuentes y en lo que tú has revisado, si es que tú detectas esas otras funciones que aunque no están en tu relato, sí se están cumpliendo en la región del norte de Coahuila y que tal vez permitirían construir desde esa región que tú estudias esas otras trayectorias científicas, técnicas. Quizá esos empresarios que tú ves también luego son parte del mercado político. Quizá también empiezan a hacer negocios con los genes una vez que llega la inseminación, y quizá eso es lo que cambia. Nada más. Pues adelante, Reinaldo. Sí, gracias, Nessa. Tienes la palabra. Sí, no, muy sugerente lo que comentas. Y en algunos puntos diría, como dice la profesora Zuleta, probablemente esté en las fuentes, pero no estaba viendo eso cuando las vi. Entonces habría que revisarlas de nuevo con esas otras preguntas. Quizá algunas cosas recuerdo, pero no quiero mentir ahorita. Sobre lo político, nada más comentaría que
a pesar de que los militares tuvieron un papel protagónico, bueno, importante, protagónico al inicio, no son los únicos agentes, pero ciertamente ayudaron. Siempre se me hizo curioso que muy pocos ganaderos de la región estuvieron involucrados en la Confederación Nacional Ganadera. Los coahuilenses prácticamente no figuran en la Confederación. Obviamente, si hablamos de la ganadería en el norte, pensamos primero en Chihuahua y en Sonora, y los coahuilenses pasan un poco desapercibidos, y una de mis hipótesis es precisamente porque muchos de ellos son extranjeros, su participación política está bastante limitada, pero incluso en el caso de los mexicanos no vemos mucho por ahí. Solo hay un ganadero coahuilense que llegó a ser presidente de la Confederación, y lo fue como por 2 años o algo así. No estoy seguro si fue un interinato, no sé muy bien cómo funciona. Pero sí recuerdo que en su momento, cuando lo revisé, vi que la participación política, al menos formal, era escasa. Por eso digo que quizá a nivel de redes y de contactos y no sé, incluso de corrupción o yo qué sé, seguramente sí se mueven muchas cosas, pero en lo público su papel está bastante limitado. Y ya respecto al mercado de sangre, por ejemplo, y la inseminación y todo, seguramente su papel es más importante, pero no lo he estudiado, y estoy seguro que sí debe haber información al respecto, pero sobre esas otras funciones que cumplen, tendría que revisar de nuevo las fuentes. Bueno, pues muchas gracias, Reinaldo. Pues con esto estaríamos un poquito dando cierre a la participación de nuestro ponente y de nuestros comentaristas del día de hoy. Me gustaría nada más hacer alguna, a ver, permítanme compartirles la pantalla para hacerles la invitación a la siguiente sesión. A ver, creo que no la tengo habilitada. Adrián, si me escuchas, por favor, si me permites compartir pantalla. Bueno, se los leo entonces. La siguiente sesión la vamos a tener el próximo 15 de junio a las 17 horas, igual que ahora, tiempo del Centro de México. Y esa sesión va a ser titulada Soja en Argentina y Uruguay, itinerarios, crecimiento y conflicto, y la imparte Carlos Reborati de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, y la va a comentar el doctor Gerardo Bocco Berdinelli del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, México. Entonces, ahí pues está la invitación. Por ahora nos damos nosotros, a nombre de todos los coordinadores, de los 4 coordinadores, de Netzahualcóyotl Gutiérrez, de Diana Méndez, de Pedro Urquijo y de un servidor, Alfredo Pureco, le damos las gracias a nuestros comentaristas, doctora Aparecida, doctora Zuleta, las gracias también a Reinaldo por presentarnos su tema tan interesante sobre la ganadería, la tecnología, los cambios ambientales en el norte de Coahuila. Y pues a la brevedad les haremos llegar por la vía del correo electrónico sus respectivas constancias. Asimismo, quisiera también aprovechar para agradecer precisamente la asistencia en asuntos técnicos a Adrián Orozco del SIGA, a Rosario Ramírez Rodríguez del Instituto Mora y a Esther Leiva también de acá. Entonces, pues si no hay más por el momento, nos despedimos y nos vemos en un mes más o menos para la siguiente sesión. Nos ha dado un gusto tenerlos a todos ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y saludos a todos.